Hola, hola para todos, ¿cómo están? Buenas tardes, para quienes se nos vayan conectando, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo van sus tardes de este miércoles en aislamiento? Hola a todos los que están llegando, qué rico que estén por aquí. ¿Cómo están en esta tarde de miércoles? Ya mañana Semana Santa, seguramente teníamos otros planes muy diferentes a estar en casa para estos días, pero aquí estamos y hay que verle la mejor cara y la mejor energía de por qué estamos aquí y qué vamos a hacer. Entonces a todos muchas gracias por acompañarnos, qué rico que estén aquí, que estén llegando, que se estén uniendo. Hoy vamos a tener un café absolutamente especial, inspirador, lleno de buena energía. El equipo que está detrás de todos estos live, que somos todo el equipo de comunicaciones y mercadeo de Context Constructora, créanme que hemos disfrutado cada uno de estos live y de programar los mejores temas, pero hoy especialmente el tema que hoy les traemos y el invitado que hoy les traemos nos tiene absolutamente emocionados, felices, orgullosos, porque sentimos que es una visión diferente de alguien que tiene una experiencia y una trayectoria y un bagaje enorme, tanto en lo público como en lo privado, y que seguramente hoy nos reconfortará con sus palabras y nos ayudará a tener una visión esperanzadora de estos días inciertos en los que vamos perdiendo la fe, en los que nos vamos sintiendo agotados, en los que todo el panorama se empieza a tornar gris. Y eso es lo que no queremos. Queremos que tengamos la fe intacta y la tranquilidad de que vamos a reponernos y que vamos a salir adelante, pero eso no se los voy a decir yo. Para eso tenemos a Gonzalo Restrepo, quien ha sido un líder empresarial muy importante para nuestra ciudad. Inclusive Gonzalo viene de una familia de líderes políticos y empresariales que desde siempre han jalonado el desarrollo de nuestra ciudad, desde empresas como Flamingo, desde universidades como EAFIT, desde ProAntioquia, y ha sido una familia de bagaje siempre empresarial que ha logrado jalonar muchísimo de lo que hoy somos como antioqueños, y hoy está con nosotros en este espacio, en este cafecito, que espero todos estén sirviéndose sus tacitas de café para que nos lo tomemos muy ameno. Gonzalo Restrepo, como les venía contando, lideró por 22 años el Grupo Éxito, fue presidente del Grupo Éxito, y ahí empezó su carrera también en Flamingo, que fue la primera empresa en la que trabajó. Después pasó a Caribú y posteriormente estuvo en el Grupo Éxito. Por 22 años pasaron por sus manos decisiones trascendentales como la compra de Carulla Vivero, la llegada de Casino, el grupo francés, que actualmente son dueños o propietarios de una gran parte del Grupo Éxito, y muchas decisiones como empresario tuvo que tomar, y también hubo espacios de incertidumbre y de dudas. Pero adicional a eso, también tuvimos o tenemos un empresario cargado de buenas noticias y energía para esta época. Entonces, qué rico que nos puedan acompañar, estamos aquí, ya tenemos buenas personas conectadas, así que voy a llamar en este momento a Gonzalo para que empecemos esta transmisión. Espérenme un minutico, lo busco. Sírvanse sus cafecitos que estamos aún a tiempo. Hola, Gonzalo. Siempre me estaba asustando, esto de la conexión ya me estaba generando un poquito de nervios. ¿Cómo te ha ido? No, no te preocupes, todo muy bien, muchas gracias. Tú también estás estrenando herramientas, ¿cierto? Bueno, digamos que en esto sí soy muy nuevo, pero yo te mandé unos mensajitos, sin embargo, no creo que había como gentecita por ahí. Claro, mira, ya tenemos 300 personas que en este momento están conectadas. A todos muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia porque con seguridad muchos están ansiosos de escucharte a ti. Gonzalo, por estos días empieza una discusión muy grande en los medios, en las empresas, en las mismas familias, de primar la economía o la salud y el bienestar. Ante esta discusión, ¿tú qué dirías y qué pensarías y qué tendrías para decirle a las personas? Bueno, todo esto que está pasando es un hecho sin precedentes. En realidad en la vida mía, que ya empiezo a ser de los que hay que dejar aislados, eh, no me había tocado nunca, digamos, una crisis de este tipo, porque generalmente las crisis económicas que hemos vivido, tanto nosotros como en otros países, han sido casi siempre una crisis por el lado de la demanda. Esta es una crisis económica por el lado de la oferta y una inmensa crisis de salud. No decir pues que no ha habido otras en el mundo, como las guerras, las otras pandemias, eh, bueno, las 7 plagas de Egipto, hasta el gran diluvio universal. Pero es una crisis muy complicada porque combina
un deterioro en la salud que hasta ahora no tiene respuesta y una posible crisis económica de que se acaben y se apaguen los aparatos productivos, que es lo que la hace muy distinta a otras donde simplemente por inconvenientes económicos pues hay una demanda débil. Entonces estamos viviendo una época diferente en la cual hay que tratar de sacar lo bueno, lo distinto y lo que nos puede hacer crecer, porque con seguridad esta como las otras va a pasar. Y esa discusión que empieza la gente a decir, hoy es más importante la economía y salgamos con cuidado, pero hay que producir, o le doy es la voluntad y lo primero al bienestar. Tú como empresario en esa visión, ¿hoy en qué posición te sentarías? No, pues yo como colombiano, como persona o como empresario, como lo quieras llamar, a mí me parece muy equivocada esa discusión de poner una decisión entre lo uno o lo otro, o inclusive llevarla al punto extremo. Me parece a mí un poco ya entrando en el campo de la política de uno decir, es que son las vidas o los empresarios. No, son las vidas o las vidas, porque son las vidas en la amenaza que tenemos por esta pandemia de salud o las vidas de que se derrumbe todo el aparato productivo de una nación. Entonces, eso hace que las determinaciones que se tomen, las decisiones, las prioridades que se den, sea muy difícil. Y no es igual en todos los países. Una cosa es en un país desarrollado que, digamos, tenga ahorros para mantener la economía pagada 2 años o 6 meses, y otra cosa es en un país como Colombia que tiene profundas diferencias y que no se puede dar, digamos, ese lujo. Por supuesto, la prioridad es siempre la vida y los seres humanos. Después viene todo lo demás, pero para mantener la vida también se necesita poder llevarla adelante a través de los medios que nosotros hemos creado económicamente. Entonces la decisión es difícil. Ahorita me decías, cuando estábamos haciendo un ensayo previo a esto, me decías, esa discusión que se da entre la economía y las personas es una discusión que no debería darse, porque definitivamente la economía son las personas, entonces necesitamos ese activo realmente saludable, realmente con energía, para que haya con quién producir y a quién venderle. ¿Cómo venderle esa idea a muchos empresarios que hoy se les está nublando el panorama y decir que aquí ya no hay nada que hacer, que ya hay que tomar decisiones mucho más drásticas que puedan impactar finalmente en muchas familias de nuestro país? Bueno, yo creo que los empresarios, primero que todo, debemos cambiar un poco el switch. Este no es un momento para estar mirando tanto el estado de pérdidas y ganancias. Este es un momento para estar mirando la liquidez, la posibilidad de mantener los empleos, la posibilidad de tener las compañías a flote mientras se da el hecho del cual todos tenemos esperanza, y es que se encuentre una cura para la enfermedad o que esta misma se vaya desvaneciendo a través de que la población se vaya inmunizando, o cualquier otra solución que pueda llegar en el camino de esto que es tan desconocido. Pero los empresarios sí podemos encontrar muchos recursos que nos den un tiempo. Entre esos recursos están, por supuesto, aprovechar para hacer más finas las estructuras, trabajar un poco en lo estratégico, utilizar las vacaciones, el trabajo en casa, todas estas cosas. Pero eso tiene un límite en el cual el costo no puede ser únicamente para los empresarios, sino que se tiene que repartir un poco en toda la sociedad, y en ese sentido es muy importante las ayudas que haga el gobierno. Yo soy de la teoría de que nosotros no le podemos dejar un problema económico a una o dos generaciones después de nosotros. Así el Estado se tenga que endeudar fuertemente, esa sería mi opinión, debe darle ayuda real a las empresas en el momento que éstas ya lo requieran, porque el costo de volver a armar todo ese aparato después es demasiado alto. Gonzalo, esta con seguridad no es tu primera estado de emergencia o de crisis. Con seguridad en toda tu vida empresarial has pasado por muchas crisis y muchas decisiones de incertidumbre por las que has vivido, pero esta tal vez es la primera crisis de muchos empresarios
esta tal vez es la primera situación en la que no saben qué hacer. Si hoy pudieras aconsejar a esos nuevos empresarios, a estas familias que se están viendo unas situaciones difíciles, ¿qué les aconsejarías? ¿Cuáles fueron las principales herramientas que siempre tomaste y que dijiste, estas son siempre mi clave secreta para enfrentar una crisis? No, yo he tratado de acordarme mucho, pues, si no hay como un manual de crisis en el sentido estricto de la palabra, algunas cosas graves que me haya pasado. Recuerdo, comentabas ahora del éxito. Recuerdo en el éxito, por ejemplo, cuando nosotros centralizamos toda la logística, ya habíamos comprado a Cadenalco, a Carulla, a Vivero, Cafam, y la centralizamos en un inmenso centro de distribución, enseguida donde está la Renault en la ciudad de Medellín. O sea que ya no teníamos algunos centros auxiliares, pero este era el principal. Toda la mercancía de la compañía estaba allí. Era como el corazón de la empresa. Nosotros lo inauguramos nuevecito, era de mucho más de una cuadra, un 24 de diciembre. Y el 25 yo me fui para el exterior y ese mismo día, por la noche, me dijeron, se está incendiando el centro de distribución. Yo tenía amigos en Las Palmas, por ejemplo, que veían las llamas desde allá. Y fue un incendio que conmocionó mucho a la ciudad de Envigado, a todo el Valle de Aburrá en esa época, y se nos paró literalmente la empresa. Yo apenas recibí la noticia donde estaba, inmediatamente entré en shock y dije, pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué se puede hacer para echar en marcha esto? Y simplemente el primer acto fue hacer presencia. Primero con los héroes de la situación, como en este caso son el equipo médico, las enfermeras, todos quienes están ayudando con esta terrible enfermedad. En ese caso eran los bomberos, tanto los nuestros que nosotros teníamos como los de afuera, y fue a hacerme presente en el sitio. Eso era un espectáculo terrible. Y después se me vino a la cabeza, pero no tenemos cómo funcionar. Y lo primero que se me ocurrió fue ir a los almacenes. Y todo Medellín sabía esa historia. Y entonces me encontré una señora que me dijo, no, aquí vamos a seguir viniendo. Esto le va a arreglar a usted su problema de para atrás. Y efectivamente empezamos a encontrar amigos que nos prestaban locales. A través como de 10 o 12 propiedades logramos reconstruir parte del centro de distribución, los proveedores ayudaron, etcétera. Lo mismo pasó en la época de los 80, cuando nos ponían las bombas, etcétera, que uno tenía que decidir si con las amenazas abría o no los almacenes. Yo estuve a punto de cerrarlos y también hice lo mismo. Me fui a las tiendas y otra señora me dijo, aquí nos morimos pero mercando. En ese momento yo tomé la decisión, no, voy a seguir, porque uno debe seguir por los clientes, por las personas que está sirviendo, por las personas a quienes uno está ayudando. Es que ser empresario es una cosa muy difícil y es algo muy bonito. Los empresarios hacen mucho por la sociedad, por la economía y por el bienestar general, como en todo, como en la política, como en las artes. Puede haber buenas personas y malas personas, puede haber personas que hagan cosas buenas y cosas malas, pero ser empresario es de lo más digno que hay, es de lo más difícil que hay, es un acto creativo y agotador, es convertir recursos escasos en algo que incluso llegue a dar una utilidad a través de un uso muy eficiente y pragmático de esos recursos, y es algo que nosotros en Colombia no debemos atacar, todo lo contrario, lo debemos exaltar, y Colombia ha pasado por muchas crisis. A través de ellas, en gran parte y en muy buena medida, gracias a la calidad de sus empresarios. Y si te escucho de todas esas historias, destaco que realmente en una crisis lo más importante es rodearse de las personas que uno todo el tiempo tiene como sus equipos de trabajo, sus clientes, y esas personas son finalmente quienes te rodean y te empujan otra vez a salir de donde hayas caído. Yo creo que así como no tiene una junta directiva para las épocas normales, uno debe hacer una sala de crisis para cuando se presenta una crisis, y es una especie de junta directiva interna que uno nombra, que se está reuniendo 2 o 3 veces al día, porque en estas crisis en que uno no conoce el desenlace, como es una crisis de la salud tipo estas, que es como un virus, uno debe ir dando un paso a la vez, como la canción de Serrat, se hace camino al andar, porque uno no tiene visión a más de 3 días, uno no tiene visión a una semana, a 2 meses pues uno no ve sino el precipicio. Entonces uno va dando un paso, lo va llevando a otro y a otro, y uno mismo se va dando cuenta de la increíble resiliencia que tiene el ser humano
y de lo que la gente puede lograr cuando los problemas son tan grandes. Por supuesto, no llega a los milagros. Por eso es que yo creo que hay un momento y hay un punto en que se tienen que repartir las cargas. ¿Entre quiénes? Entre los empresarios, entre, por supuesto, el sistema de salud, entre el Estado, entre toda la sociedad. Porque si no, sí puede llegar al punto en que la empresa más grande de todas, que es el país, sea la que se pueda ver muy problemada. A mí me parece que el gobierno ha ido tomando los pasos bien. Me parece que todos debemos obedecer la línea única, que es esta que ha dado el presidente Duque. El gobierno lo ha ido haciendo con paso firme. No estábamos tan preparados como otros países, digamos, en el campo de la salud, pero no estábamos tan mal como otros países en el campo de la salud. Y lo que se está haciendo ahora es tratar de comprar un tiempo para precisamente ir llenando los espacios para el pico que se va a presentar. Pero tampoco podemos sacar del todo la discusión de la economía, por eso digo yo, es una discusión de I e I, es de la salud y la economía, que también puede llevar a unos problemas muy grandes de la misma salud y muchos otros. Entonces se va haciendo camino, vamos hablando todos y de pronto miremos esto mejor, miremoslo como una oportunidad muy grande para resolver unos problemas que hemos tenido por largo tiempo. Me refiero, por ejemplo, a la polarización. Qué buena oportunidad esta para que digamos, bueno, se acabó ese discurso. Ahora todos unidos, todos juntos vamos a resolver esto. Qué bueno, por ejemplo, para que pensemos en ese problema del campo, en la reforma rural integral, que hagamos de veras un catastro multipropósito para toda Colombia, en reducir un poco las diferencias con ese otro país, en abrazarnos un poco más y de veras sentirnos que en este momento no somos yo o tú, sino que somos uno solo y se llama Colombia. Siento muy similar, esta emergencia nos está quitando un montón de divisiones que teníamos antes y estamos todos unidos como pensando en cómo salimos juntos de esto. ¿Sientes que esta emergencia nos va a transformar como país, como empresa, como persona? Pues yo no sé, yo siento que a mí ya me está transformando. Yo estoy aislado en este momento, como están todos ustedes con toda seguridad. He aprendido cosas maravillosas, he aprendido, por ejemplo, me estoy dando cuenta que yo no necesitaba viajar tanto, me estoy dando cuenta que el uso de la tecnología permite otras maneras de llevar a cabo el trabajo con una combinación de pronto para el futuro de casa y oficina, que podríamos con eso reducir mucho los transportes, que podríamos ser mucho más cuidadosos porque hay una connotación directa de lo que está pasando con la enfermedad y con ese campo, ser mucho más cuidadosos del ambiente, del medio ambiente. Nosotros no podemos seguir tratando al planeta de la forma como lo hemos tratado. Un volver también a la familia. Es cierto que ahora estamos hablando aquí, nos estamos tomando este café salud por Salud. internet, estamos comunicados, pero también al estar con mi familia como recogido, jugar con ellos a las cartas, leer un libro, contar un cuento, he encontrado como un gran regocijo en eso, en la parte humana. Yo creo que el mundo está necesitando mucho más que lo cuidemos ecológicamente, pero también la sociedad está necesitando mucho más que no miremos lo material o el lucro o el progreso desde un punto de vista que se pueda medir en números, sino también en la calidad de vida de las personas, en lo que podemos lograr como individuos y en que todos entendamos que nos debemos unos a otros y que la parte humana, por más que se diga que va a ser reemplazada por la máquina, seguramente la capacidad de hacer operaciones y todo sí, eso es absolutamente irreemplazable y de pronto nos vamos a dar la mano de otra manera, con el codo, pero de una forma más cariñosa y vamos a hacer una sola sociedad. Es verdad. No me dejen sola los invitados. No me están preguntando nada y yo sé que todos estamos muy cautivados, pero es importante que también vayan haciendo sus preguntas. Me estabas diciendo, Gonzalo. No, creo que es una oportunidad increíble. Yo no puedo decir que lo he disfrutado
al 100 porque a veces también le hace a uno falta salir, ver la gente en vivo, estar con ellos, es un sacrificio, pero he aprendido mucho como esa dulce compañía de un mundo más recogido, más con uno mismo, más con los suyos. Tal vez la parte que me parece difícil es esto de que no hay colegios y uno se convierte como en el profesor. Y ahora lo estoy admirando más que nunca porque ese también es un trabajo duro. Bueno, yo sé que viajas mucho, ahorita me lo estabas adelantando y sé que tienes mucho contacto con empresas europeas a las que asesoras o haces parte como miembro de junta directiva y sé que en los países europeos pues el virus ha sido una muy mala noticia y se ha llevado muchas vidas, pero ya empieza a haber un aplanamiento en la curva. ¿Cómo crees que estas economías están enfrentando la crisis? ¿Cuáles son sus principales herramientas? ¿Hay optimismo en esas empresas? ¿Qué aconsejarías de la visión que tienes de esas empresas para que los colombianos también la tomemos? No, yo repito, esas economías están cuidando el empleo a toda costa, no importa el camino que hayan escogido, su propósito último es cuidar ese empleo, no es lo que se está produciendo en las etapas iniciales, en algunos que han escogido uno de los caminos. Yo no quiero hablar estrictamente del campo médico porque ese no me compete a mí ni lo conozco, pero la verdad es que no están haciendo la cuenta inmediata de cuánto van a crecer este año o si van a entrar en recesión o si inclusive van a decrecer, pero están tratando de mantener, primero que todo, de bajar la curva si no les alcanza el sistema de salud para poder que no haya decesos y que no haya muertes, pero están tratando también de hacer eso paralelamente a la forma en que no se les muera de una forma muy permanente la economía. Yo creo que el que mejor lo ha hecho es Corea. Corea, ¿por qué lo hizo bien Corea? Porque Espérenme un minutico, que creo que tenemos aquí una dificultad con la conexión. Sí, se fue ahí un momentico, porque sí. Corea estaba preparado, Corea estaba listo a seguir adelante. Corea tenía para hacer todas las pruebas, Corea hacía chequeos aleatorios y porque la gente de Corea es muy disciplinada y obedeció las instrucciones desde el principio. Esa es una manera como lo han manejado. Otros países se demoraron en darse cuenta de la proporción que tenía la enfermedad, se les fue un poco la mano en el tiempo, se les vino un pico demasiado alto. Otras personas han ido por confinamientos extremos, pero uno no puede decir que es lo mismo la situación de Nueva Zelanda, que seguramente tiene fondos para ayudar a mantener su aparato, que la de Colombia, que es un país mucho más pobre. Primero que todo, la salud. Yo estoy de acuerdo con eso. Y una de las enseñanzas que vamos a sacar es que vamos a tener que reforzar aún más nuestro sistema de salud, que en algunos departamentos ha vivido una crisis en los últimos años bastante difícil y nos tenemos que ocupar de eso. Pero Colombia tiene relativamente un sistema de salud bueno, incluso comparado con países desarrollados cuyo nombre yo no quiero decir, pero para este tipo de crisis no estábamos muy preparados y nosotros no estamos evitando que el contagio se dé, nosotros lo que estamos es aplanando la curva, repito, para poder sanar. Entonces cada país lo ha hecho de una manera diferente, no vamos a calificar ninguno, este es ese tipo de sorpresas que nos recuerda que sí somos humanos, que sí podemos morir, que estamos ahí, no podemos tomar nada por garantizado, que las cosas en cualquier momento sí pueden pasar, que la casa se puede caer, que el terremoto puede ocurrir. Por eso es el momento de abrazarnos, de estar juntos, es el momento de ayudarnos. Y vamos a pasar y vamos a salir mucho mejor porque vamos a entender que nos necesitamos más el uno al otro. Yo creo que el egoísmo hay veces no es bueno para que se desarrolle una nación de la forma como socialmente se debe desarrollar. Total.
Bueno, dije que preguntaran y Gonzalo se regaron, así que vamos a empezar con las preguntas que nos han hecho. Hay un sector muy vulnerable y un sector que siente mucho temor ante lo que estamos viviendo y son los emprendedores. ¿Qué tendrías para decirles a ellos que han iniciado, que tienen sus empresas en etapas muy tempranas y que pueden tener una vulnerabilidad mayor a empresas más constituidas? Yo creo que las ayudas sí deben ser escalonadas, por supuesto, deben ser más a los que están más bajitos en la escala, incluso aunque trabajen en niveles informales, pero de todas maneras empresa es empresa. Por supuesto, esta es una ocasión única también que tiene el Estado y los ciudadanos para comprenderlo, para reformar tributariamente a fondo la nación. Pero ese empresario pequeñito, así no sea de nuevas tecnologías, así sea el que tiene la casetica que vende una cosita, hay que protegerlo ya, ya. Ese ya no tiene más tiempo, ya se le acabó. Los emprendedores me parece fundamental porque además son los que van a traer en gran medida el cambio y no tienen grandes capacidades financieras. También yo diría que en la escala son los que siguen. Y luego los empleados, sobre todo de la parte de abajo de la pirámide, de la base, los obreros, etcétera, en las empresas grandes. Los de más arriba, voy a serte muy sincero, personas que pueden estar en lo que hoy correspondería al nivel que yo llegué a tener en estas empresas grandes, al contrario, deben hacer sacrificios. Deben hacer sacrificios pagando muy a tiempo todas sus obligaciones, van a perder dinero, deben ceder parte de sus sueldos, deben dar ejemplo y lo pueden hacer, en mi opinión, casi que lo tienen que hacer. Pero cuando yo hablo de que tenemos que proteger la empresa, yo no llamo empresa a una gran multinacional únicamente. Para mí empresa es algo de más de uno para crear, para combinar esos recursos y generar riqueza y progreso para el país. Y la suma de todos es lo que hace un país, eso es lo que es Colombia. Entonces sí debe ser de abajo para arriba. Pero tampoco puede uno decir, ah, no, es que ese es muy rico, ese se está lucrando, ese es un millonario, esa empresa dejémosla quebrar. Si es una empresa que genera mucho empleo, que lo ha hecho muy bien, donde seguramente ha habido personas que han sacrificado vidas enteras trabajando en estas compañías para construirlas, esas también se deben tratar de salvar como empresas. Yo Como estoy hablando empresas. específicas. ¿Qué crees que hoy deberían estar comunicando las marcas? ¿Cuál debería ser el papel o la responsabilidad que deberíamos jugar todas las empresas colombianas hoy para enfrentar esta crisis? Repito, hasta el último de los esfuerzos, hasta el último de los centavos, tratar de proteger el empleo. Eso es lo primero. A toda costa, haya que hacer lo que haya que hacer. Y después deben comunicar, gracias a ustedes hemos estado ahí todo este tiempo. Ahora los necesitamos a ustedes para poder seguir estando ahí. Porque los clientes, por ejemplo, de las empresas que en este momento están cerradas, en la medida que se vaya abriendo el mercado, con las debidas normas y prudencia que el gobierno, dependiendo del momento en que estemos en la cura de la enfermedad, deben tratar de sostener esa empresa. Si, por ejemplo, le deben dinero a las empresas, deben tratar de pagar lo que puedan, deben devolver un poquito de lo que los empresarios ahora deben hacer, que es un sacrificio máximo, que tiene su límite, pero lo deben hacer con todo. Y se puede, uno va encontrando los recursos, uno va encontrando una manerita, otra aquí, y se va extendiendo el tiempo. Puede que sea un mes más, puede que sea dos. Hay empresas que tienen mucha liquidez, por ejemplo las compañías de seguros, porque por su oficio tienen que tener una gran liquidez. Los bancos tienen que tener una liquidez importante porque tienen mucho dinero captado del público, pero hay empresas que viven con 15 días de liquidez porque simplemente van rotando, ¿cierto? Lo que se debe a los proveedores lo pagan con sus ventas, etcétera, etcétera. Pero todas tienen que contribuir. Vamos a hacerte una pregunta muy buena. ¿Qué libro recomiendas para esta cuarentena? Yo me leí un libro que se llama Con cara de mujer, que es sobre las mujeres rusas, pues, o lo acabo de terminar, que fueron a la Segunda Guerra Mundial para defender a Leningrado, etcétera, de los alemanes. Pues me encantó. Voy a tratar
no sé si tengo el nombre completo, yo trato de leer en otro idioma para practicar, y se llama Con una cara de mujer, pero es sobre todo estas mujeres de 17, 18, 19 años que voluntariamente se presentaban al ejército y contaban las atrocidades de esa guerra, lo tremendo que era. Y, y pues la guerra pasó y como muchas volvieron a sus vidas, a rehacer sus vidas, etcétera, etcétera. Yo digo, pues si eso puede pasar y las personas pueden hacer sacrificios así por defender lo suyo, ¿cómo no vamos a ser capaces nosotros de protegernos de esta enfermedad? Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más habría por ahí? No, me leí un libro de una americana. Si quieren, ahorita pido aquí que me lo suban a la carrera y se lo muestro, que contaba cómo es uno sentirse extranjero en un país, que hay países y hay lenguas que son tan difíciles. Francia, uno de ellos, que a la primera palabra que uno dice como extranjero, uno ya siente que es extranjero así haya vivido 20 años allá. Nunca dejará de ser de extranjero. Nunca dejará de ser extranjero, pues, y cómo es vivir esos dos mundos y cómo es volver a casa, y cuando uno vuelve a casa, cómo los amigos no le paran bolas de las historias y de todas estas cosas que uno cuenta, no les parecen ni muy interesantes, y uno sí siente por dentro que está teniendo como dos vidas, pero a nadie le importa un pito que uno esté teniendo dos vidas y uno no tiene ninguna completa, ni la de aquel sitio que dejó y donde vivió su infancia y su juventud, ni de aquel otro sitio donde uno aprendió con grandes esfuerzos a adaptarse. Se quedó como en la mitad de los dos mundos. Pero me pareció simpática la observación y el enfoque. Súper. Yo me sumo a que este año especialmente escogí Segunda Guerra Mundial para leer y me leí La bailarina de Auschwitz y realmente quedé cautivada. Es una psicóloga que cuenta toda su vida o cuenta su experiencia en los campos de concentración y sale a ser una de las psicólogas más reconocidas y empieza a escuchar los dramas de las personas y uno creería que ella va a decir es una estupidez al lado de lo que yo viví, pero empieza a entender que ningún drama es una bobada porque dentro de una bobada hay un mundo, un universo que cada persona se ha creado de sus propios problemas. Entonces leerlo, ahí tenemos dos recomendaciones que les estamos haciendo para esta cuarentena. Voy a seguir con las preguntas porque preguntas hay muchísimas. ¿Qué piensas de la medida que está pensando el gobierno del aislamiento inteligente? Bueno, yo no, lo que pasa es que el término inteligente es muy amplio, es como una pista que está mandando el gobierno de algo que va a hacer, pero no sabemos qué es ese algo que va a hacer, ni sabemos si ese algo es una apertura de todos los sectores paulatinamente, una apertura de algunos sectores y entonces cuáles sectores. Pero sí creo que se refiere a la discusión previa que estábamos teniendo y es cómo tratar de hacer la carambola. Es que para el presidente es muy, muy difícil esto. A la vez que se salva el mayor número de vidas, se deteriora lo menos que se deba deteriorar dentro de lo posible la economía y ese aparato productivo que hace que la crisis, a partir de la oferta, tenga para su recuperación una forma de V y no una forma de U y menos de U muy prolongada, en cuyo caso el costo sí sería astronómico para Colombia. Entonces, yo creo que es lo que están tratando de hacer, algo que si nos portamos muy bien en la época del encierro, de pronto vamos a tener la oportunidad, porque me parece que los números de Colombia no van mal. Yo miro pues mucho los de Antioquia que van relativamente bien, pero Colombia, los números van mucho mejor de lo que las predicciones que habían hecho los expertos eran. Entonces, de pronto son capaces de hacer esa cosa inteligente, para lo cual se necesita también un poquito de suerte, ¿no? Si hoy fueras un asesor del gobierno y te llama el presidente para que le des una orientación de cómo reactivar rápidamente la economía, ¿cuál sería tu recomendación? Pues no, hay que revisar sector por sector, primero que todo clasificar unos sectores que sean sectores, digamos, de naturaleza estratégica para la crisis, como los que fabrican medicamentos, los sectores de los productores de alimentos, etcétera, etcétera. Y luego analizar por sector, porque las condiciones son diferentes. Por ejemplo,
los supermercados están abiertos porque hay que abrirlos, la gente tiene que comprar los alimentos, pero han establecido unas medidas para que la gente tenga una distancia, digamos, determinada entre cliente y cliente. Yo creo que lo mismo se podría hacer con grandes cadenas de otras cosas que generan muchísimo empleo. Simplemente los clientes se van a repartir en más de estos negocios y todavía van a poder mantener mejor distancia los unos con los otros. Y cada uno va a vender muy poquito de lo que estaba vendiendo, pero de pronto suficiente, de pronto uno con el 20, con el 30% de las ventas logra mantener una liquidez mínima que haga la diferencia entre cerrar y poder seguir, aunque salga uno con heridas, y después rehacer la vida de la empresa otra vez. Mirar el sector bancario aparte, mirar y ver qué tipo de ayudas a través de convenios internacionales y todo se podrían dar. La parte de la parte rural, cómo se maneja. Yo creo que se puede liberar por zonas de una forma más fácil de pronto que lo que tiene que ver con la gran metrópoli. Y a eso se debe referir de hacerlo de una forma inteligente, pero no, yo no soy un mago, no tengo ni idea, no sé. Ojalá la encuentren porque esto no puede durar indefinidamente, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos un público muy inversionista y me están preguntando muchísimo si sugieres en estos momentos de crisis invertir en propiedad raíz. Un país pues que yo quiero mucho es a Francia, estaba hablando de él porque soy ciudadano allá también y lo quiero pues como mi otra casa, y allá la gente quiere mucho lo que llaman la piedra. La gente es muy recelosa de las acciones, de la renta variable, de la renta fija inclusive, y invierten mucho en una cosa que da muy pocos intereses, pero es muy garantizada pues por el Estado, etcétera, que se llama la libreta A, porque buscan mucho siempre la seguridad, precisamente porque vivieron la guerra. Ya la generación de hoy no, pero la de los mayores sí, e invierten mucho en la piedra. Casi todo el mundo es el vehículo preferido. Pero la piedra también está sufriendo ahora mucho. Las rentas es lo primero que han aplazado los sitios que han cerrado. Los centros comerciales están todos cerrados, entonces muchos de los inquilinos dicen que no pueden, o que no quieren, o que no deben pagar la renta en este momento, y con cierta razón. Pero también los dueños no pueden dejar de recibir esa renta, bueno, ¿por cuánto tiempo? Entonces, no hay negocio que no tenga riesgo. A mí particularmente me parece que la única forma de afrontar el riesgo bien es diversificar, o sea, no todos los huevos en una canasta, como dicen por ahí, de pronto un poquito más en propiedad raíz, pero los impuestos sobre la propiedad raíz que no es bien utilizada han venido subiendo mucho, las rentas han caído un poco, el componente de valorización hoy en día está siendo un poquito más alto que el de las rentas, entonces es un sector que también hay que manejarlo con prudencia, y para esa prudencia sea buena, hay que mantener una parte en liquidez. Yo creo que si algo está dejando esta crisis, claro, es que uno debería mantener un porcentaje de sus activos en liquidez para poder afrontar una cosa de estas, porque uno no se quiebra por perder plata, uno se quiebra es por estar ilíquido. Uno puede tener mucha tierra y morirse mirando la tierra de pobreza, si no la puede vender. Entonces, me parece que en todo hay que tener pues algo de prudencia. Listo. Pero no soy inversionista, no, yo. Pronto me recomiendan la persona que te hizo la pregunta y yo más bien le pregunto a él qué puedo yo invertir, porque no me ha ido nada bien en la crisis. Yo creo que a todos nos tomó esto como de manera muy loca. Todos estábamos con un montón de proyectos este año y esos proyectos quedaron como, este no era el año, este no se suponía que era el año que iba a pasar esto. Claro, pero nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que no necesitábamos, que eran superfluas, y vamos a tener una vida de pronto más con lo básico que se necesita, y el resto vamos a compartirlo con los demás. Es verdad.
Muchos me están diciendo aquí que por qué no empezar a desmontar muchos de los impuestos que tiene el gobierno para ayudarle a las familias colombianas. Por ejemplo, el IVA o algunos tributos que las familias tienen que hacerle al gobierno. Si eso se pudiera desmontar, ¿te parece una buena estrategia? Sí, yo creo que es una forma, es que una forma es ayudar con un cheque, como por ejemplo en los Estados Unidos lo están haciendo así, es decir, la aplicación es relativamente simple, es por internet y hay varios sistemas distintos, pero te puede llegar del Estado directamente un cheque por 2 meses, por 2 meses. Si tú te comprometes a no despedir ninguno de tus empleados en ese negocito, por ejemplo, es muy probable que te van a condonar esa deuda. Esa es una manera. Y otra manera de hacer lo mismo es no cobrar algo que tú ibas a tener que pagar de forma obligatoria. Las dos producen exactamente el mismo resultado. ¿Cuál se escoja? Pues depende, no conozco los intríngulis de cuál es más posible, pero sé que han estudiado para algunos sectores y para algún tipo de impuestos, pues no cobrarlos por un tiempo o cobrarlos con pago posterior o rebajarlos en una porción, y yo creo que sí es posible. Bueno, esto es un espacio que quisiéramos extendernos por montones, pero con seguridad, pues estos formatos de las redes sociales nos obligan como este mundo que se está viniendo mucho más simple y más corto. Entonces, Gonzalo, vamos terminando con un mensaje de esperanza, de un muy buen sentimiento de que vamos a salir adelante, tanto para las familias como para los empresarios, para que nos vamos cargados de energía esta Semana Santa. Sí, ajeno a lo que haya sido mi participación en ese capítulo, ¿por qué no pensamos en una cosa que no es nada novedosa? Digámosle que sí a estar más en paz los colombianos. Trabajemos mucho por la paz de Colombia. Una paz completa, nunca va a ser perfecta, pero trabajemos para que haya menos violencia entre nosotros, para que haya menos muertes por ese campo, vengan del narcotráfico, vengan de las guerrillas, vengan de las víctimas normales en las ciudades. Trabajemos por más paz, démonos más la mano, querámonos más, seámonos menos egoístas. Esa es una cosa que yo quiero pedir por la paz de Colombia en este momento. Pido primero que todo por su salud, por la salud de sus habitantes, porque Dios no nos abandone y encontremos la solución. Pero trabajemos también por la paz. Y lo otro es, ¿por qué no acabamos de una vez por todas y volvamos en nuestras reuniones cuando nos encontremos otra vez con la gente, cuando nos volvamos a abrazar, como digo yo, con el codo, a que estemos, a que no estemos polarizados, a que tú puedas ser de un color y yo del otro, a que tú puedas tener un partido político y yo el otro, y podamos salir o podamos tener un debate en la televisión y nos tiramos muy duro allá con el mundo de las ideas y después salimos y nos tomamos un buen café Cafecito. juntos, como estamos tomando esto hoy tú y yo. Yo le pido eso a Colombia, hagamos eso, que de esta vamos a salir bien, a lo mejor un poquito más pobres, pero más unidos como país. Nos estamos dando cuenta que este país sí es fuerte, que tenemos buenos dirigentes, que simplifiquemos la política, arreglemos un poco ese problema de la justicia, hagamos más expeditas las normas, más prácticas, más pragmáticas. No nos llenemos de tanta palabra, tanta vuelta, tanta cosa. Tanta burocracia. Tanta burocracia. Reduzcamos todo, reduzcamos los excesos, los gorditos aquí y allí, en el Estado también. Démonos la mano y salgamos adelante juntos. Que este sea el mensaje que nos llevemos, que en Semana Santa pensemos mucho en nosotros como país, desde la salud, desde la reactivación y sobre todo desde la paz. Que cuando se encuentren los hinchas del Nacional y del Medellín no les provoque sino abrazarse porque de nuevo pueden volver al estadio a ver a sus equipos. Que cuando se encuentren la izquierda, la derecha, el centro, los que sea, se mueran de la felicidad porque de nuevo vuelven a ser políticos para nuestro país, a entregarnos toda esa información, y a los empresarios que no son competencias, sino que somos co-creadores de una realidad para este país. Entonces, Gonzalo, inspiradorísimo. Mil y mil gracias por acompañarnos en este espacio. Nos vamos muy felices. Gracias por acompañarnos. Mis respetos por todos. Gracias a ti, Ana Isabel, y que viva siempre Colombia. Así es.
Un abrazo para todos, que tengan un feliz resto de semana. Recuerden que estos lives siempre quedan guardados en nuestro perfil en Context Constructora y igual pueden consumir el artículo que queda de este espacio en nuestro blog en context.com.co. A todos que les vaya muy bien. Gracias, Gonzalo. Chao. Chao. Que estén muy bien.